Bienvenidos nuevamente a un episodio de Mazo. Sin filtros. Hoy vamos a darles a ustedes una continuidad del último episodio o de nuestro primer episodio en nuestro podcast sobre lo que veníamos hablando y es del abuso. Pero con todo esto que está pasando ahorita, con estas noticias en redes sociales, con ese tema que ustedes creo que si sobre todo estar en Colombia se han dado cuenta de lo que han hablado las noticias, y es de un escándalo reciente sobre el acoso laboral. Eso es un tipo de abuso del que nosotros habíamos hecho una breboca en nuestro primer episodio, ¿cierto? ¿Te acuerdas, Mari? Sí, es un tema muy delicado que desafortunadamente la mayoría de mujeres, Sofi, callan precisamente por el miedo, ya sea porque tienen un trabajo, porque tienen una buena ubicación. Y desafortunadamente entre mujeres también nos maltratamos y nos damos durísimo porque, ¿qué dicen en noticias, Sofi? Eso es culpa de ella. Eso fue que ella se le Ujú, insinuó. Eso fue que ella propuso que pasara eso. ujú. Entonces es un irrespeto también entre mujeres y no nos apoyamos, que es cuando más necesita la mujer el apoyo entre nosotras mismas, Sofi. Mira, y es que es duro ver en redes sociales cómo cuando una mujer se atreve a exponer esto, porque Ajá. cuando habla la primera víctima, vienen más víctimas detrás y otra persona se atreve. Pero el efecto, ¿cuál es en las redes? Atacar. Es que quieren sacar provecho, es que ya no creemos que en eso esté pasando, es que esas personas que nosotros tenemos acá con un ideal, aquí arriba un estándar demasiado alto, no puede haber hecho esas cosas que esta persona está diciendo, o estas se vinieron en efecto dominó para poder, como les decía, sacar un beneficio. Y es tan doloroso ver uno de esos comentarios y que minimicen a ese alguien que sí se atrevió y que dijo, stop, no va más. Claro que sí, Sofi. Acá en Estados Unidos, afortunadamente, hay leyes que cubren Mm, eso. Acá siempre en todas las empresas hacen una capacitación, ¿qué te digo?, mensual, donde todas las personas deben tener la conciencia, o sea, el que lo hace es porque sabe que se quiere meter en problemas y porque sabe que va para la cárcel. Pero en Colombia o en los países latinoamericanos, suramericanos, no vemos eso. Desafortunadamente hay muchísimo abuso. De hecho, como lo que tú contabas ahorita, que es como el boom, pues, de lo que ha pasado frente a temas de acoso, pero pues no solamente se ha visto ahí en temas de Caracol Noticias o en temas de estas entidades, pues, de comunicación, sino también se ha visto en temas políticos, también se ha visto en temas privados, de en empresas de privadas. empresas privadas, de empresas privadas. Casualmente sí tengo por ahí un temita, casualmente que a mí me pasó cuando tenía mis 20 años, tuve una mala experiencia de la cual afortunadamente mi Dios ese día me ayudó porque era una persona muchísimo más grande que yo y desafortunadamente pues venían, es una empresa de gaseosas que te estoy hablando, Sofi, y desafortunadamente pues venía el gerente, la presidenta pues de recursos humanos y la persona en cuestión que fue la que quiso hacer ese abuso. Yo era la única persona básicamente con la que estaba trabajando con 80 hombres, que era mi núcleo, y desafortunadamente el personaje vio muy fácil de pronto realizar este abuso. Desafortunadamente para él no le fue tan fácil porque la mayoría de personas sabían la trascendencia que tenía y el recorrido que tenía este personaje y pues todo salió a luz. Y desafortunadamente ese personaje en estos momentos no sé si ya habrá de pronto podido obtener otro trabajo, pero gracias a Dios las víctimas que fueron de esa persona pues salieron a la luz y todo se supo y eso es gracias La a Dios como pregunta lo del que está millón, pasando Mari, ahorita. ¿perdiste el trabajo o no? Claro que sí, claro. Ahí es donde está la clave. Resulta que, miren, yo lo digo no por experiencia propia, porque también le estaba comentando a Mari que a veces hay gente que tiene ángeles en el camino, hay gente que no se le aparecen las oportunidades sin necesidad de este tipo de procesos para llegar a alcanzar algo. Pero desafortunadamente países como Colombia, que también eso es un tema que le vamos a ustedes a hablar en un podcast, y es sobre cómo está nuestro género en nuestro país, que nosotros somos de Colombia, tan sexualizado. Y eso Ujú. hace que a nosotras las mujeres se nos, ¿cómo se llama? Se nos cositee, ¿no? Nos vean como cosas y no como seres humanos con respeto, con valores. O sea, yo sé que algunas personas en empresas, por Ujú. experiencia propia, porque yo he estado hablando con ese tipo de personas y he visto de cerca cómo han sido acosadas
y algunas o muchas de ellas abusadas. O sea que cuando yo vi esto en redes sociales, tampoco soy de las que condeno, porque pues a mí no me gusta condenar cuando yo no he estado ahí en la escena, ¿verdad? Correcto. En el caso tuyo, tú dices, yo tuve una experiencia, Sofi, y la comentaste acá. ¿Y cuál fue el resultado de Maribel? Perder el trabajo. Pero miren, por ejemplo, en ese tipo de canales, póngase ustedes a pensar. Imagínense una persona que esté en una posición alta y que una mujer llegue primera vez y que se le abra la oportunidad en un canal como el canal Caracol de presentar noticias, de hacer algo relevante, no tiene que ser noticias, pero por lo menos trabajar en el canal. Esa es la oportunidad de su vida, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa cuando alguien con poder acosa a este tipo de mujeres? Ellas dicen, ya sabemos que eso es el común y corriente aquí en Colombia, por ejemplo. Como países como Estados Unidos, como dice Mari, pues nosotros aquí hay más regulación, pero en países como Colombia es, usted no se presta para esto, tranquila que hay otra detrás, que sí se va a facilitar las cosas, se va a facilitar la vida y sí va a aprovechar la oportunidad. ¿Qué hace una mujer con esas condiciones cuando tiene en su casa que llevar el alimento, cuando es la única posibilidad o la oportunidad de su vida de trabajar en un canal como el canal Caracol? Yo digo, es terrible. Entonces nosotros no tenemos que juzgar a la mujer porque se callaron, porque ellas querían un puesto mayor y bueno, ¿y por qué no dijo nada? Como yo veo muchos comentarios, ¿no? Y ustedes, ¿por qué hasta ahora se quejan? Después de tantos años, después de 15 años de abuso, ¿por qué hasta ahora salieron a decir eso? Porque la que se atrevió permitió ser el portavoz de todas esas mujeres que se silenciaron y que callaron por pena, por no sentirse señaladas, porque entonces también la sociedad acostumbra a esto. Ah, no, es que como allá abusan, entonces todas las que trabajan allá son abusadas. Y para quitarme ese tag, entonces, ¿qué hago? Me callo, no digo nada y aquí no ha pasado nada. Pero llegó la que un día dijo, esto no va más, ni una más, y conmigo paro. Y eso es de aplaudir, Maribel, porque lo que hablábamos en el primer episodio, el abuso de quién depende. Para que haya un victimario tiene que haber una víctima. Entonces, si nosotros nos quitamos del lugar de víctima, ¿también somos malas? No, y qué triste es, no solamente para la persona que sale, digamos, como acosador, ¿verdad? Sino el tema es familiar. O sea, dime tú, Sofi, ¿qué van a sentir sus hijos cuando estén en el colegio? ¿Cómo los van a tratar? Es que su papá es abusador, va a comenzar con el bullying. La no esposa, o sea, ante la sociedad, ante todo, porque créanme que desafortunadamente en Colombia juzgan muchísimo a las personas, las tildan y de ahí pare de contar. O sea, ¿dónde va a poder, digamos, ya realizarse como personas en su sentido laboral? ¿Dónde van a poder desarrollarse sus hijos también? Porque en Colombia van a ser estigmatizados totalmente por este tema de que este señor no pensó el daño tan grande que no haría solamente a una persona de las cuales estaba acosando, sino a una familia entera que es su familia, es un núcleo familiar. Esos son los que el karma más fuerte que puede pagar personas inocentes. Además, la esposa estuvo con él por tantos años y es que uno de mujer cuando ve esto, no solamente lo que hay detrás de la infidelidad, ¿no? Porque el solo hecho de ver uno que el esposo les ponen tantos chats, Dios mío, con otras, mientras está casado conmigo, pues ya es un dolor muy fuerte. Pero adicionalmente lo que dice Maribel es cierto. Ustedes se imaginan lo que representa para los niños, que ya su papá no es el presentador y usted ya no es hijo del que pensábamos que era su papá famoso, sino de un abusador, de un acosador. O sea, cambia todo el panorama familiar. No solamente para él, sino para todo. Se lleva a muchas personas inocentes por delante. Y no solo eso, la credibilidad que tienes ante un país, porque créame que este señor es una persona de la cual físicamente ustedes ven que es una persona íntegra. O sea, muchas veces uno juzga tanto cómo eres físicamente y a veces estamos mal, porque esa persona muestra una cosa ante la sociedad, pero ante familia y ante su tema personal puede que traiga traumas de pequeño, que ahí es donde los saca a relucir y que no ha sanado. Entonces, ¿a cuánta gente él no se lleva por delante con esta falta y con esos traumas que créame que uno tiene que reconocer qué traumas tiene? Créame que uno tiene que reconocer y levantar la mano y decir, ayúdenme, porque muchas veces tienen miedos adentro que no los sanan, como hombres, porque son los hombres berracos, pues, y no quieren que otra persona se encargue el ego de ayudarse. Correcto.
De hecho, en nosotras las mujeres se dice que estadísticamente somos las que más buscamos ayuda. De hecho, en una iglesia, espiritualmente también, uno no ve la mayoría de hombres, uno ve la mayoría de mujeres, porque la mujer es la primera en reconocer que algo está mal. La mujer es la primera en reconocer que necesita mi familia ser reconstruida, que a veces nosotros solo no podemos, que necesitamos ayuda. Y a una mujer se le facilita pedir ayuda, a un hombre no. Para un hombre es mucho más complejo porque se reta a sí mismo en su propio ego, ese de macho, ¿no? Como que yo puedo, yo que voy a estarle pidiendo consejos a ese porque tiene un título, yo sé más que esa persona. Y cuando alguien cree que lo sabe todo es cuando más lejos está del conocimiento. O sea, cuando yo digo yo no necesito ayuda es cuando más necesito de esa ayuda, cuando más necesitaría pedírsela a alguien que de verdad conozca el tema, que sobre todo no un título no hace a una persona, no le da como la capacidad de ayudar a otro. Le decía yo a Mari con respecto a algo familiar o algo cercano mío. Yo le decía, mira, es que yo, por ejemplo, en el tema de mi hija, acá lo digo, y, y yo le decía, no quiero que busques una psicóloga porque tenga un título. Yo quiero que busques a una persona que tenga los resultados de lo que tú estás buscando. Yo soy una persona, Mari, que yo no le recibo consejos a alguien que no haya construido algo que me muestre esa parte que yo, es donde yo quiera llegar. O sea, si a mí me va a dar una persona consejos, por ejemplo, financieros, Ajá, muéstrame el resultado, cómo están tus finanzas, correcto. y yo te creo. Si una persona me va a dar consejos de cómo transformó la piel, por ejemplo, en el caso de nosotros de las cremas sí, despigmentantes, muéstreme cómo estaba su cara antes. Ok, listo. Ahora, ¿cómo la tiene? La quiero ver, que sea real, y yo le creo. Pero es muy difícil copiarle a alguien, eso se llama mucho sabelotodo sin resultados. ¿Sí me Correcto. entendés? Ujú. Es complejo. Y así pasan este tipo de situaciones. Entonces, nosotros estamos viendo que hay evidencias de alguien que está mostrando sus chats y estamos hablando de dos personajes súper reconocidos. Yo les digo algo. Yo le conté a María antes de entrar acá al podcast por qué quería hablar de este tema hoy, por qué quería abordarlo. Yo llegué a tener una experiencia cercana a uno de estos dos personajes de los que se están hablando. Tan pronto yo escuché la noticia, antes de que se escuchara, yo dije, tiene que ser este el que está involucrado. No hayan dicho los dos nombres. Cuando dijeron los dos nombres, yo dije, quiero comprobar que sí sea. Y me fui a buscar la evidencia en mi antiguo red social y la encontré. Entonces, no solamente es el hecho de que yo crea porque a mí me pasó, algo así fue de rapidez, pero yo lo sentí y yo dije, yo no lo conozco y tampoco estoy en obligación de aguantármelo. Yo no me imagino cómo se siente una mujer que tenga que trabajar con él y que todos los días tenga que verse con esta persona y que no quiera perder su trabajo, pero que Ujú. además esta persona se crea que porque está en un cargo de relevancia, se siente en el derecho de acosar a una persona como yo me sentí ese día cuando recibí esos chats. Es que esos son temas que podemos también sacar a colación el tema del narcisismo, porque desafortunadamente son estos hombres que como creen que tienen el poder económico, Mm, pueden manipular, tienen el poder social, porque lo reconoce todo el mundo en las noticias a nivel mundial. ujú. Entonces son personas reconocidas, personas que dicen, jamás nadie va a hacer nada conmigo porque tengo una posición y porque tengo un buen nombre y un renombre acá en este país. Entonces pueden hacer y deshacer o creen que pueden hacer y deshacer Creen, cuando sí. no es así, Sofía. Entonces, ese es un tema que debemos parar. Ese es un tema que debemos nosotros también entrar a conciencia y mujeres apoyarnos entre nosotras y no quedar calladas. ¿Por qué tenemos que callar siempre cuando somos abusadas? Ujú. Es más, cuando somos abusadas también dentro de casa. Y lo común que es en Colombia, Dios mío. Yo también le contaba a Mari, pues eso ya no lo puedo traer acá a colación, pero le contaba experiencias cercanas de personas, de mujeres, que les pasó lo que es para poder llegar a lo mínimo del lugar, ocupar un lugar en la sociedad o en una empresa o un estatus en, bueno, laboral, porque yo digo, qué triste es que una mujer tenga que pasar por este tipo de acosos, ya no está cumpliendo con un horario, ya no está cumpliendo Ujú. con unas labores, está ejecutando su trabajo y a ella ya tiene bastante con ejecutar su trabajo y por eso le pagan el salario. ¿Por qué tendría que pagarlo doble? Porque aparte de que yo demande o realice unas horas laborales y que tenga que cumplir un horario, cumplir unos compromisos, también tenga que cumplir con una parte
de mi integridad como mujer. ¿Por qué se le vulnera a la mujer su integridad? O sea, es tan absurdo. Y yo digo, miren, allá en Colombia muchas mujeres han salido como Catherine Porto a decir, no lo normalicemos, a mí también me pasó, ella lo dijo. Dijo, mire, a mí también me tocó pasar por conversaciones incómodas, a mí me tocó también callarme en momentos que tuve que hacerlo. Es decir, que no solamente es una. Entonces, el hecho ahorita de minimizar por la que se atrevió y acusarla además, porque aparte que fue víctima y tuvo que pasar por eso y dijo, no me importa como tú lo hiciste, yo voy a sacar esto a flote y que todo el mundo se entere. Afortunadamente en tu caso te creyeron porque el tipo tiene un historial. En esto, la primera que se atrevió a sacarlo en público tenía un desafío mucho más grande, porque era que toda la sociedad creyera en ella y obviamente se iba a echar encima, porque eso es un tag que se pone ella, ¿no? La gente no sabe. Es un tag que ella se pone de problemática. Esa no la queremos en el canal, a esa no la contraten nunca Ujú. porque esa mire cómo se vuelve después, se viene en contra de uno. Se lo pone en su espalda. Y ella en contra de eso decidió hablar y velar para que muchas mujeres también lo hicieran y para librar a otras que vienen. Porque como le decía Mari yo ahorita, conocí un caso tan cercano que llevaba años siendo acosada laboralmente como lo venían haciendo con ella. Y le pregunto hoy en día, ¿todavía sigue? Me dijo, no, el turno ya es de otras, a mí ya me dejaron quieta. Es que, Sofi, desafortunadamente nosotros y la mayoría de mujeres y la mayoría de hombres también, pero la tendencia es más en el ser humano de una edad entre los 20, 18, 25, que decimos queremos ya llegar a gerentes, Ah, queremos, o sea, tenemos un estándar tan grande porque vemos que de pronto a algunas personas les es tan fácil llegar a ciertos puestos y uno dice miércoles, allá quiero llegar. Y hay un trance de la vida de cada uno de nosotros, que yo sé que ustedes también se identifican con esto, es que queremos llegar. Y muchas veces y muchas personas también quieren llegar a como de lugar, pero todo es por pasos. Tenemos que ujú. empezar por párvulos para poder llegar a la universidad y poder llegar a lo profesional, pero queremos saltarnos esos pasos porque creemos y queremos que las cosas son fáciles. Desafortunadamente, en esa línea tan delgada de entre los 18 y 25, queremos llegar absolutamente ya y Como no decía mi miramos, abuelita, decía, quiere pasar de la cama cuna a la cama doble inmediatamente, no pasó por la no, cama. y Sofi, y no vemos los peligros tan grandes que hay y los abusadores que constriñen a algunas mujeres para lograr su cometido, precisamente ya sea por la necesidad, por el hambre de querer también salir adelante, que no miramos esas banderitas rojas que están afectando y que de alguna manera es un consejo que les damos a todas. Ningún trabajo vale la pena, ni absolutamente nadie es más que nadie, lo decía yo en un video, que nos vaya a minimizar a nosotras en vulnerarnos tanto que caigamos nosotros a ser abusadas sexualmente y a ser abusadas en todo lo que se puede ver del tema de bullying que nos pueden estar haciendo estas personas y nos pueden estar dañando íntegramente y nuestro tema de la autoestima, porque créame que cuando una persona es abusada y calla, pues obviamente los traumas van a ser peores. Créame que los traumas que tú comienzas desde niño y los traumas que tú tienes desde grandes, de persona ya adulta, es básicamente lo mismo. Si tú eres violada, dependiendo como sea, también esa violación te va a traumar como mujer, o sea, hombre. Lo que tú me estabas comentando también de estos temas que también están pasando, mujeres que hacen bailes delante de niños menores, eso también es un abuso. Es un abuso. Sí, yo le decía a Mari que lamentablemente estamos en un momento donde, mira, por ejemplo, lo que venías diciendo es que no podemos minimizar lo que la mujer, que todos tenemos un parte de responsabilidad en lo que está sucediendo socialmente. Nosotras las mujeres, de una u otra manera, lo que dice Mari, queremos dar saltos cuánticos, ¿no? No queremos nunca el paso a paso, un paso a la vez, no queremos ese trayecto. A nosotros nos enseñaron que hay que llegar a la meta, pero no transitar, cuando la felicidad, ese es dejar huella por donde yo camino, disfrutar el proceso. Esa es la felicidad. Pero pues se nos enseñaron a competir socialmente, que el que llega rápido pues llega primero y el que toca ya a la cima del éxito pues lo coronó. Entonces, sí tenemos un parte de responsabilidad en eso
Y yo digo, lo asumimos porque créanme que es importantísimo en este punto no hacernos solamente las víctimas, sino Correcto. responsables, cómo hemos participado en que este abuso se haya dado. Pero eso no exime tampoco al abusador, porque el abusador sabe muy bien cuál es el modus operandi. Entonces, una mujer que esté a los 22, 23 años y que tenga las capacidades y que, pues digo, esté bien preparada para ocupar uno de esos cargos, entonces no va a poder allá llegar tampoco porque si la única manera es que pague en especie el lugar o digamos que la posición que le están ofreciendo, entonces Correcto. son las dos partes, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho la que se atrevió a publicar esto porque eso permite desenmascarar a ese victimario, pero también nos permite a responsabilizarnos a nosotras que son las que más tenemos ese tipo de abuso, porque no es que se vea más del hombre hacia de la mujer hacia el hombre en ese tipo de posiciones. Uno es muy raro que vea que una mujer que llegó a un puesto de gerente o una política, digamos, gente que está arriba o digamos que una redactora de prensa o yo, sí, Sí, usualmente se ve más que todo en en hombres. la tendencia es de hombres a mujeres. Eso no exime que las mujeres también tengan esa Sí, tendencia de pero en este abusar tipo de por una abuso de hoy necesidad. del que estamos hablando, yo digo es que se nota más o se ha visto revelado que siempre es hacia nosotras las mujeres. Entonces yo les pido es responsabilidad, responsabilidad. Si una sola dice no, si yo pongo el stop, la otra llega, empezamos a llegar por méritos y a ellos no les va a quedar otra opción que sea por méritos y aprender a respetar las capacidades, porque de nada nos sirve a nosotros decir, es que ya la mujer desde una época para acá, ya la mujer también logró una posición en la sociedad, entonces ya las mujeres ocupan cargos, pero ustedes saben cómo esas mujeres están ocupando los cargos, cómo le toca llegar a un cargo de eso para que nosotras tengamos visibilidad socialmente, duro, ¿no? Y hablábamos con Mari también el tema de que yo, por un lado, no quería hablar quería hablar y no. Yo dije, yo quiero tocar el tema, pues porque en eso está en ese momento como el auge y hay que aprovecharlo para decirlo sin miedo y apoyar a estas personas que se atrevieron. Esa es Correcto. como mi misión o mi propósito de pronto en este podcast y en las personas que nos alcancen a escuchar, que no minimicen a las víctimas. Ellas se están atreviendo. O sea, si lo están atreviendo, apoyemos este tipo como De de malas acción. acciones, porque yo creo que a todas las mujeres en Colombia, sea cualquier empresa, siempre hemos tenido eso, Sofi. No sé Ujú. si tú hayas tenido algún tema. Yo me acuerdo que yo trabajé como jefe de recursos humanos y créanme que sí vi, y lo vi desafortunadamente en el lado contrario. La gerente, era una mujer, y lo vi hacia un subalterno. Pero, pues yo diría, yo no sé hasta qué punto sería abuso, pero lo que yo sí sabía es que ella era casada y él no. Y él era más joven que ella, bastante menor. Ujú. Y entonces yo miraba, porque uno como que la intuición le dice algo, ¿no? Cuando tú ves eso tan disparejo así, y uno dice, ¿será que es por gusto o porque está obligado? Yo Ujú. siempre me pregunté, pero a veces me hacía pensar que era por gusto. Entonces yo dije, de pronto no es que esté acosado. Yo era jefe de recursos humanos, pero ella era la gerente, estaba por encima mío, y yo nunca dije nada. Siempre me quedó como la duda, el interrogante. ¿Ahí había algo? Sí. Yo una vez los encontré. Yo estaba en la terraza y los encontré. Y de hecho, a mí se me canceló el contrato porque yo estaba en el lugar equivocado. Después de eso, en el próximo contrato, que ya se me quedaba para término indefinido, me lo cancelaron. Y yo supe que había sido por eso. Estaba en el momento menos indicado. Pues yo no sentí, cuando se me acabó el contrato, fue una de las mejores empresas en las que he trabajado, Ujú. pero sabes que no sentí ni rabia, Mari. De pronto lo que te pasó a ti también, pues no fue conmigo el abuso, pero yo dije, al ver esta situación que está pasando en esta empresa, no quiero ser parte de esto. No fue conmigo, pero sí fue algo muy cercano y no quise ser parte de eso, me pareció sucio, me pareció que no era apropiado por ningún punto donde lo Pero vieran. yo creo que la mayoría de mujeres sí han pasado por eso, Sofi, porque desafortunadamente se maneja lo que se llaman pues las palancas, Uy, sí. estar dentro de la mermelada. Ujú. Estar dentro de la mermelada, coloquialmente se dice, es que si
si tú no tienes a alguien que te ayude a escalar, es imposible subir. Por Sí. lo menos en las fuerzas militares, para tú ser mujer mayor del ejército con un grado de mayor o general, difícil. O sea, difícil. Y más en ese círculo tan pesado, es complicado. Y a mucha mujer, casualmente, de las cuales tuve como amiga, sí me comentaban que el tema es demasiado exigente y se presta precisamente para tipos también de acoso en esos sectores donde tú quieres básicamente llegar y tienes un sueño también. Ujú. Y es como la falta también de orientación de los hogares hacia sus hijos, que no les dan esas bases fuertes, Sofi, de decir, esto no lo quiero. Y si no es este trabajo, va a ser otro. Pero yo no tengo por qué dejarme abusar mi integridad personal para obtener un trabajo. Eso es lo que nos falta en los Uy, hogares hacer colombianos. ese stop, pero yo pienso que debería ser un eco. O sea, yo pienso que deberíamos aprovechar esta coyuntura, este momento que está pasando, donde esas personas decidieron hablar para que sea un efecto dominó, o sea, para barrer todo eso que ya está en el pasado, o sea, todo eso que venía amañado con ese tipo de personajes y que ahora por lo menos sientan que, como tú dijiste, algún día se va a saber, porque lo que hicieron, yo la verdad no sé si lo hicieron o no. Yo les digo, yo tuve una experiencia con uno de ellos dos, no fue cercana, fue así por encima, pero eso me dio un abrebocas para saber que esa persona ni siquiera me conocía y cómo me hablaba y me sentía acosada. Y yo digo, yo no sé cómo se sentirá una persona que trabaje con él. O sea, el otro lo veo como un señor, te digo, yo no tengo nada que decir de ese, pues yo digo, Ujú, para mí prefiero tenerlo aquí, donde lo tenía siempre, donde siempre lo he correcto. tenido, no lo he bajado, pero es que al otro yo sí lo bajé. O sea, yo sí lo bajé con lo que a mí me pasó con él, sí lo bajé del sitio donde lo tenía. Siempre dudé, pero ahora pude corroborar por ciertas cosas que te conté que sí era él. Y no lo puedo creer. Pero sí, eso es un llamado para todas las familias que insten a sus hijos y enseñen a sus hijos que nada vale más que su integridad personal y su autoestima, porque realmente el hecho de que nosotros no le demos esas bases a nuestros hijos, de que no nos dejemos irrespetar, de que se puede conseguir un trabajo hasta mejor, de que si está siendo abusado, de que se está siendo constreñido para conseguir y obtener a favor cosas de otra persona, no lo permitamos. Realmente los Es como el hogares. diálogo con ellos, ¿no? Claro, Sofía, los hogares colombianos y los hogares a nivel mundial, porque a nosotros nos enseñaron simplemente, como están las mujeres en el Medio Oriente también, de que si tu esposo después de casarte te puede bofetear y todas las personas aplauden, todos los que están, eso es normalizar. Ujú. ¿Y qué pasa? Los niños crecen con esto de que como yo vi violencia en mi casa, a futuro voy a tener una familia con violencia y lo van a normalizar. Eso no se trata de eso. Se trata de que tengamos una mente creciente, de que pongamos a nuestras hijas simplemente no a estudiar y ya, sino que también los colegios eduquen, ya que un 75% de la educación, Sofía, es de los hogares, el restante es del medio ambiente y del sistema escolar. Deben enseñarle a los niños también a tener una capacidad y a las niñas de tener una capacidad en generar proyectos, en generar recursos, en que no seamos empleadas y sentarnos 8 horas en un computador, sino que generemos dinero constantemente, aprovechemos las redes sociales, Sofi, lo que estamos haciendo, dando ejemplos y dando recursos para que la gente pueda salir adelante. Hay muchos trabajos Es que hay remotos, hay de demasiado, todo. es que hoy en día yo digo que el mundo está a la puerta de cualquier persona. ¿Quién no tiene un celular hoy en día? Ujú. Por económico que sea, tiene una cámara, tiene acceso a internet. O sea, es que hoy en día la mayoría tiene acceso a internet. Entonces, digamos que oportunidades hay. Pero yo quiero antes, porque ya vamos a cerrar acá, ya vamos a llegar a la media horita. Entonces, para no hacerlo largo, lo que les quiero es como, miren, hablen con sus hijos. No solamente tiene que ser que ellos se vayan a sentir abusados o acosados cuando vayan a pedir un trabajo. Es en cualquier circunstancia de la vida. O sea, es como Correcto. abrirse con ellos y decirles, en el momento que alguien lo haga contigo, no te calles, no lo normalices. No pienses que por el hecho de que tú eres mujer te tengas que callar porque las cosas aquí son así y porque la sociedad es así. Para poder llegar a mi amiga, yo escuché que le tocó así, entonces me voy a callar. Simplemente háblalo con tu mamá, háblalo con una persona de más confianza que tú tengas y trata de que lo hagas con alguien que ya haya tenido como un proceso consecuente con su vida, ¿no? No se lo hables a la misma
como al mismo nivel de conciencia. Tú sabes que nosotros socialmente tenemos inteligencia social para arriba, para el frente y para abajo. Entonces, no lo hables con la que está aquí enfrente, porque pues la que está aquí enfrente le dice, no, pues amiga, pues hágale, porque hay quien, yo quisiera que me saliera la oportunidad, a mí si quiere déjemela, yo sí voy. Sí, entonces, a una persona que está a los 22 años, nosotros pasamos por esa edad y a uno se le hace fácil que alguien le diga, entonces ya sabemos que la vida está de esta forma, entonces lo voy a hacer. Háblenlo con su mamá, háblenlo con una tía, háblenlo con alguien que ya haya recorrido, que ya haya vivido, que sepa de qué va la vida, ¿sí? Y que la vida, el tren no pasa solamente una vez, que el tren pasó, pero después viene a recogerme un helicóptero. Entonces, no es que una oportunidad se fue y ya nunca más va a volver. Por ejemplo, lo que hablamos de las presentadoras, ellas pensaron que porque era la única oportunidad que tenían en el canal Caracol, muchas lo aprovecharon, muchas se sometieron, otras tal vez dijeron no. Entonces, esas oportunidades también son para ustedes y para todo el mundo. Aprendamos a educar a esta sociedad para que nuestros méritos y nuestra dignidad no quede por el piso, para que nosotros como la integridad sobre todo, ¿no? La integridad de una persona se vea reflejado en las capacidades que tiene, porque todos Ujú. tenemos talentos y virtudes y no en lo que yo represento, en lo que yo represento para otra persona que está sediento de algo o que está hambriento de algo, o como decía Mari, de un vacío o de una herida sin sanar. Y Eso. Sofi, quiero dejarles un mensaje a todas las mujeres del mundo. Somos únicas, somos especiales. Cada una tiene una belleza diferente que es lo que hace encantador de nosotras las mujeres. Por ende, tenemos que estrecharnos la mano y darnos la mano y ayudarnos estemos donde estemos. Créanme que este vínculo que tenemos con Sofía, ella me dio la patadita de la buena suerte porque ella lleva trabajando en redes sociales bastante tiempo. Yo estoy innovando en el tema y esto es a petición de las conferencias que también he hecho. Sofía también me dijo, tú tienes mucho material, trabajémoslo y empecemos. Y créame que esta unión es bonita porque no se va ni se lleva con envidia, sino es ayudar una a la otra. Me ha tendido la mano y es algo que estoy agradecida contigo, Sofi, y estoy agradecida con todas las mujeres que realmente nos apoyamos y hacemos redes de apoyo, porque créanme que no debemos estar solas, debemos apoyarnos como mujeres a nivel mundial. Y si nosotras, por eso dice el eslogan de nuestros podcasts, el eslogan es, somos el grito de los que callan. Entonces, ayudemos unas a otras, no estamos solas. Cuentan con nosotras, cuentan con todas las redes de apoyo que tenemos a nivel mundial. Y cualquier cosa que necesiten, pueden escribirnos, Sofi, estamos para ayudarnos. Y mujeres, todas somos bellas, hermosas, tenemos todo físicamente. Demos gracias a Dios que Dios nos dotó de cosas tan bellas y más que todo la inteligencia, porque somos guerreras y montamos negocios y proyectos donde sea porque no nos dejamos absolutamente de nada nunca, Sofi. Porque es que hay algo que dice también que el que come solo muere solo. Entonces, no. eh, Nosotros venimos como sociedad a vivir en manada, porque aquí se nos mandó así, a vivir en manada y qué bonito poder tener ese tipo de vínculos donde las manadas sean como lazos sanos, ¿no? Que nos permita a nosotros crecer, porque cuando nos extendemos con las manos sanas y no con las manos heridas, es donde podemos alcanzar al siguiente. Y ese siguiente que también está sano alcanza al siguiente. Pero si yo tengo la mano herida, tú me coges e inmediatamente te tengo que soltar. Entonces, de eso se trata, de eso se trata. Por eso, este podcast también nos permite a nosotros crecer, nos permite confrontarnos, no solamente es llevar un mensaje para que otros hagan, es que a medida que nosotras trabajamos en la investigación de todo este tipo de temas, lo llevamos a la conciencia, nos sirve primero a nosotras, nos edifica, nos transforma la vida y de esa manera, pues, ayudar a los demás a ser grandes te hace grande. Eso básicamente es lo que estamos haciendo por acá. Les agradecemos mucho la atención, nos vemos en un próximo episodio. Claro que sí. Y bueno, ahí vamos a tener otro tema cuando en el próximo episodio le decimos para no, porque a veces los temas teníamos otro, pero este definitivamente tocaba hablarlo, Este te acabo de hablarlo, Sofi. desmenuzarlo. Y niñas, por más de que nos hayan programado para ser madres, para cocinar, para esto cambiamos el chip, seamos grandes, tenemos una mentalidad grande, tenemos todo, manos, pies, y cuando no los tenemos, ustedes no ven personas que salen adelante. Entonces, este es un mensaje para viejas guerreras como todas ustedes, que son personas especiales, bellas, hermosas, preciosas, que han salido adelante sin importar de tener
lo que decía yo en el otro video, 10, 13 hijos y han salido adelante colocando sus puesticos, colocando su tema de emprendimiento. Yo veo a veces tan triste niñas que le regalan de Navidad o una escoba o una estufa o un bebé, o sea, eso es empezarlas a programar para que sean madres, cabezas de hogar, que respondan, que cocinen, que eso. Mis amores, nosotros estamos para cosas grandes. Créame que tenemos una inteligencia y no sabemos las habilidades tan grandes que tenemos hasta que alguien nos la dice. Como Sofi, tenía que presentar un examen, ella sabe las capacidades tan grandes que tiene, pero ella no creía en ella hasta que su mamá, su familia y todos sus amigos que la conocemos, que sabemos que es una berraca y una dura pues para todo lo que ella se propone, y cada una de nosotras tenemos ese toque. Lo que pasa es que no creemos muchas veces en nosotras y lo entiendo porque tenemos frustraciones y tenemos temas desde niños, pero es algo que tenemos que aprender a cortar. Y por más de que digamos que estamos viejas, vieja la cédula y vieja los documentos que se croquean, pero nosotras somos viejas berracas, viejas emprendedoras, que lo que nosotros tocamos lo hacemos oro. Entonces ustedes son unos lingotes de oro y unos diamantes que estamos puliéndonos con cada problema que tenemos, pero que vamos a salir adelante. Eso es un mensaje para que todas nos unamos en pro de salir adelante y de hacer una red de apoyo para ayudarnos. Ok. Bye bye, nos vemos en nuestro próximo episodio. Espero que lo disfruten.